Bueno, entonces Yo estamos, retrocedí 10 segundos en la explicación. eh, estamos eh, por hacer el ejercicio 2i del proyecto 2. Estamos diciendo que, bueno, nos están hablando de una sucesión, pero no nos están diciendo qué fórmula tiene, o sea, no nos están diciendo el término enésimo, ¿sí? No nos están dando cómo es a sub n, sino nos están dando, la información que nos dan es, bueno, el primer término es de este estilo, el segundo término es así, es como la raíz cuadrada de lo anterior, el tercer término es la raíz cuadrada de lo anterior, y así, ¿sí? Esa es la información que tenemos. Y nos preguntan, como estamos dentro del ejercicio 2, todo lo, casi todo, digamos, de la asociación. Nos están preguntando si es acotada o no es acotada, si es convergente o no, si es positiva o negativa, o ninguna de las dos, o creciente o decreciente. Bueno, tenemos eso. Lo primero que uno tendería a hacer, aunque no sepa muy bien por qué, es preguntarse cómo sería la sucesión eh, en términos enésimos, ¿sí? O sea, cuál sería la fórmula, si se quiere, de la sucesión. Muchas veces, bueno, es lo que a mí me dan ganas de hacer, pero muchas veces no es obligatorio saber cómo es entonces a sub n, ¿sí? En términos de n. Porque, por ejemplo, digo, la pregunta uno, vamos a hacer, ponerle ahí, si es positiva o negativa, o ninguna de las dos. ¿Se puede responder antes de eso o no? Antes de saber cómo es la fórmula de a sub n. Sí, Sí. porque la raíz de un número positivo Exactamente, o sea, es yo veo positiva. esto, veo que este término es así, este así, y sé qué tipo de número es. Sé que va a ser positivo, porque además raíces cuadradas, uno tiene que saber que no solo se aplican solo a términos positivos, sino que además siempre el resultado es un número positivo. O sea que esta pregunta, por ejemplo, yo la La podría hacer raíz, antes. raíz ¿Ah? cuadrada no tenía más menos antes de. Bueno, pero justamente si acá yo le pongo un menos, ahí estoy hablando de la raíz cuadrada negativa, pero cuando uno no le pone un más, o sea, digo el más es como multiplicar por uno no pone, por ejemplo, que el 2 es el más 2, ¿sí? No es el 2 positivo. Uno lo aclara nomás cuando es el negativo. Hablo del menos 2, por ejemplo. ¿Está bien lo que dije? O sea, ¿se entiende? Sí. Uno solo le pone el menos antes de la raíz para indicar que es la raíz negativa, una raíz negativa. O sea, el menos raíz cuadrada positiva. Eso en el Bueno, contexto de los reales, ¿no? en cualquier momento, si yo le pongo un menos acá, es la raíz cuadrada de un número, es la raíz cuadrada, que es un número positivo, menos el opuesto, ¿sí? No, pero digo por la cantidad de resultados que tiene una raíz cuadrada, porque en Ah, pero complejo, eso es por otro lado, sí, no. claro. Bueno, entonces esta parte digamos que lo podemos hacer sin su fórmula. Bueno, ya que estamos, podemos tratar de seguir avanzando. O sea, ¿qué quiero decir? Es positiva siempre. Es positiva siempre. O, si quieren, para todo esto. A partir ni siquiera de un n0, sino. Bueno, esa es la primera pregunta del ejercicio 2. La segunda pregunta, no me la acuerdo, creo que era la parte de eh, La al primera revés. era la Es, acotación y la segunda era lo de positivo, vamos a negativo. hacer. Bien, ahora tenemos la acotación y después vamos a tener lo creciente o no, y al final lo convergente o no. Bueno, la acotación. ¿Qué podemos decir de esta sucesión así como la vemos? Podemos decir que está acotada superiormente por raíz de 3 y acotada inferiormente por cero. Bueno, lo del cero, así nomás yo te lo creo sí o sí porque acabamos de decir que es positiva. ¿Sí? Con eso, si algo es positivo, siempre es mayor a cero. Entonces la cota inferior, o por abajo, como dijimos, que cero está bien. Pero ahora la de arriba, esa cota superior, ¿cómo la calculaste? ¿Cómo la sabes? ¿Cómo podés asegurar que sea así? Porque cuando aplicas raíz cuadrada a algo, el término tiene que ser algo menor, porque es el producto de dos cosas, ¿no? Si el término de adentro es un entero, me parece. Yo digo porque
entre más avanzado es el término en la sucesión, más chico es. Bueno, está bueno. O sea, de hecho, estás afirmando algo más importante todavía, que sería como que es decreciente, ¿no? Claro. Bien, pero ¿cómo aseguramos eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo aseguras que esto va a pasar siempre para todo número? Bueno, por otro lado nos decía Valentina, también una otra propiedad que parece cierta, pero no estaría demostrada, ¿se entiende? A menos que, bueno, no sé, tengan un argumento para asegurar por qué, por ejemplo, esos términos siempre van decayendo, siempre van siendo cada vez más chicos. ¿Se les ocurre una forma de justificar eso? Que al parecer Con, va a ser cierta. ¿Mm? si la tenés definida, puedes calcular la derivada de una función que sea parecida a su n. No me parece mala idea, pero ya ahí nos encontramos con el tema, con el temita de tenemos que tener su fórmula, digamos. ¿Sí? Pero se puede sacar, ¿no? No, Pues sí, sí, yo no digo que no se pueda, pero todavía empezamos medio diciendo, bueno, a ver qué podemos hacer así como está. Lo de positiva y negativa, me parece que fue bastante fácil. Ahora el resto de las cosas, lo de la cota inferior, menor cero, es casi lo mismo que hicimos de positiva y negativa. Ahora el resto, su cota superior, si es decreciente o no, o si es convergente o no, ahí ya vamos a estar más complicados. Bueno, siempre puede haber, a mí no se me ocurre cómo, pero siempre puede haber alguien que se le ocurra dar soluciones a eso sin tener la fórmula. Si fuera el caso, estaría bueno que nos cuente. Porque digo, en principio hay que ponerse a trabajar un poquito más y uno siempre trata de no trabajar, o trabajar lo menos posible. Bueno, entonces me parece que no nos queda otra que entonces ahora sí tratar de esta pregunta acá. Tratar de ver, a ver, cómo es a sub n, cómo es el término de enésimo. O sea, dicho en otras palabras, cuál es la fórmula de la sucesión. Bueno, Bruno, ahí hay un comentario en el chat. sí, no lo leo. ¿Qué dice? Eh, Ah, 3 elevado a la 1 medio n, ¿ese? sí, y había uno antes. Está como tiran candidatos del término. Candidatos, bueno. Sí, como es chat no entiendo muy bien si el candidato es 3 a la 1 medio por n, o elevado a la n, o como que hace el n ahí. Pero, digo, ya que estamos, que va por ahí, podemos intentar, como, a ver, escribámoslo en términos de eso, del 1 medio, ¿no? Sabemos que la raíz cuadrada es elevado a la 1 medio. Entonces tenemos que el primer término es 3 a la 1 medio. Tenemos que el segundo término es la raíz cuadrada del anterior, o sea, es 3 a la 1 medio a la 1 medio. ¿Sí? Bueno, pero 3 a la 1 medio, cuando uno eleva dos veces, o sea, tiene la potencia de un número que ya es una potencia, ¿qué pasaba? Bueno, la formulita, la propiedad, nos dice que esto es 3 a la 1 medio por 1 medio, ¿sí? Bueno, no hace falta mucho más para darse cuenta que 3 a la 1 medio, o sea, el tercer término, que es elevar a la 1 medio del anterior, nos va a quedar como 3 a la 1 medio por 1 medio más. ¿Sí? Acá no me entra. Vamos a directamente decir que es 3 a la 1 medio, y eso está elevado al cubo. El 1 medio. Solo el 1 medio. Bueno, entonces, antes de pasar a la parte de la acotación, etc. ¿Alguien ahora sí puede asegurar cuál es la fórmula de la sub n? Me parece que, digo, el 3 como base de la potencia va a estar, pero a ver, elevado a la, ¿cuánto es ese 3? Sería 3 a la 1 medio elevado a la n. Bien, la n esa está elevando solo al 1 medio, ¿sí? No es 3 al 1 medio y todo eso elevado a la n, hay que tener cuidado, sino que el 1 medio es el que se va repitiendo. Hay potencias de 1 medio.
Entonces, así. ¿Sí? Bueno, no fue tan difícil, como dijimos. Pero bueno, había que hacerlo. Bueno, y ahora como está eso ahí, nos Disculpa, gustaría... Sí, te escucho. profe, ¿ahí la forma de Juan no sirve también? ¿Que No mandó? sé cuál es la fórmula de Juan. Que en vez de n estar elevado, sino que estar multiplicando al 2. Bueno, cuidado, pero no estamos, no es lo mismo, ¿no? A ver, vamos a hacer la prueba de eso. Vamos a tratar de decir. A ver. Claro, me parece que a lo de Juan le falta el sombrerito. Ahí entró como Ah, es verdad, no es lo mismo. como ha puesto Sirve, Claire. sirve para los dos primeros casos, para el tercero ya no sirve, Ujú. ¿no? Claro. Claro, esto. Quiero solo que quede claro por ahora. No es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, si n es igual a 1, son iguales. Si n es igual a 2, fíjense que acá me queda 3 elevado a la 1 medio, pero el 1 medio está al cuadrado. 1 medio al cuadrado es un cuarto. Bien. Entonces me quedaría 3 elevado a la 1 cuarto. Y si n es igual a 2 de este otro lado, tenemos 3 elevado a la 1 sobre 2 por 2, un cuarto. Son iguales. Entonces tenemos el 1 y el 2 igual. Ahora, cuando n es igual a 3, ya acá se me va el 1 medio, va a estar elevado al cubo, o sea, va a ser 1 octavo, y acá lo que voy a tener es un sexto. Y ahí empiezan a cambiar para todos los n. Entonces, para todo n más 2. ¿Sí? No son lo mismo, hay que tener cuidado. Porque, digo, además la forma más fácil para no confundirse es ver que, ¿de dónde aparecía ese elevado a la n? Bien, aparecía de que estaban multiplicado el 1 medio n veces. ¿Sí? Cuando uno multiplica n veces el mismo número, es lo mismo que elevarlo a la potencia enésima. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a borrar acá. Esto vamos a poner en una hoja nueva. Lo que hemos descubierto hasta ahora es la fórmula de nuestra sucesión. O sea, la tenemos escrita como el resto de las sucesiones. Una opción es, bueno, ahora podemos cortar acá. O sea, ya teniendo la fórmula, podemos hacer lo que hemos hecho en el resto de los ejercicios. ¿Sí? Pero, no sé si quieren lo terminamos. Nos falta hacer varias cosas. Pero yo lo que quería primero y principal era ver eso, era que no sea tan grave el hecho de no tener fórmula, lo único que hay que hacer es buscarla, tratar de buscarla. Y si es muy difícil de buscar, va a haber que tratar de hacer tipo lo que hicimos en el caso 2 y de, bueno, ver término por término, a ver si podemos sacar alguna conclusión. Acá habíamos sacado que era positiva, sin ver la fórmula. Para todo esto. Bueno, si quieren continuamos. Podemos ver la parte de la acotación. Nos preguntan si era acotada. Y después nos preguntan creciente o no. Creciente o decreciente. Y después nos preguntan convergente o no convergente. Bueno. De estas tres cosas, las tres cosas se relacionan mucho, ¿no? Eso vimos todas las clases pasadas, que con algún teorema relacionamos, por ejemplo, si hay algo de creciente y acotada superiormente, entonces podemos ver la convergencia, que sería el último. Podemos, si no, ver, si tenemos la convergencia, ya sabemos la acotación, pero en general suele ser más difícil ver convergencia, entonces no vamos por ese camino. Pero hay uno de estos tres que si nos preguntan los tres, hay uno que nunca lo vamos a poder evitar. O sea, ¿qué quiero decir? Uno puede, por ejemplo, conocer la acotación, saber si es o no acotada, y la convergencia, pero eso nunca nos va a decir si es creciente o no es creciente la sucesión. ¿Sí? Pues, lo que voy es un poco más sutil, pero a lo que voy es que esta propiedad, la de la creciente o no creciente, o decreciente, esto
si nos lo preguntan, va a ser imposible no responderlo directamente, o sea, viendo directamente el crecimiento o no de la sucesión. De estos otros dos, tanto este como este, si tenemos alguna información paralela, vamos a poder concluir por algún teorema la convergencia o la acotación. Pero la creciente o no creciente, no lo vamos a poder evitar nunca. Entonces yo diría que, si nos preguntan todas estas cosas en algún momento, yo diría que nos conviene siempre empezar por este. ¿Sí? Porque al empezar por este, después capaz que con algún truco, algo que aparezca, o alguna cota, o algo fácil, podemos sacar, sin hacer ningún tipo de cuentas, este o este. ¿Sí? Es un poco sutil la cosa, pero yo les dejaría eso como consejo, empezar con este. Bueno, entonces porque yo estoy haciendo el ejercicio básicamente, voy a empezar por ese y me voy a fijar vamos a ver. Entonces yo tenía a sub n como 3 a la 1 medio a la n, y quiero ver si es creciente o decreciente, o no, o ninguna de las dos. Una opción es plantear esta, o sea, lo que quiero ahora saber es si es mayor, igual o menor o igual a sub n más 1. ¿Sí? Una opción es agarrar, por ejemplo, a sub n y tratar de que aparezca a sub n más 1 y ver que la relación entre esos dos, a ver si es mayor o igual. Por ejemplo, no sé, alguien se puede ocurrir es que a sub n sea igual a un número b, o mejor una constante c, por a sub n más 1 con c, por ejemplo, menor a 1. Si uno llega a ver eso, ¿qué puede concluir? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Es un ¿Sí? igual o un mayor? No, acá en este caso es un igual. A n igual a c por a sub n más 1. ¿Qué pasa Sí. si se da eso? Fíjense que importante es que el C sea menor que 1. O sea, presten atención a eso y ahí capaz que les va a tener Pero más centro. puede ser negativo. No importa. En principio no importa. Sí, puede ser negativo. Sí, si es menor que 1 y es negativo, cumpliría el C menor que 1. Entonces sería creciente. ¿Seguro? Que pase eso, dice que a sub n más 1 es mayor, porque al tener que multiplicarlo por un número menor a 1, da como resultado un número menor. Bien. O sea, a uno le gustaría capaz, vamos a poner distinto de 0, porque si no, no tendría tanto sentido, serían todos 0. Eso sí es una aclaración importante. Bueno, a uno le gustaría entonces, a ver, mejor tenerlo así. A ver, ¿cómo es a sub n en función de a sub n más 1 en función de a sub n? Entonces, pasando por el otro lado, tendremos esto. Bien. Y ahí sí veríamos los casos. Pero, en principio uno podría decir que es creciente, ¿sí? ¿Y no se puede plantear la inecuación y te da para qué valores de n algo es mayor que otra cosa? ¿Para Es decir, qué valores? Voy a sacar 3 a la 1 sobre 2 a la n mayor o igual que 3 a la 1 sobre 2 a la n más 1. Y si la resolves, te va a decir para qué valores de n eso es válido. Bueno, eso es una opción. O sea, por ejemplo, a usted se está ocurriendo, digo, para ponerlo más en términos generales, más allá de esta en particular, sería como decir, bueno, supongo, vos me planteás algo así. El término enésimo, supongo que sea más grande, y quiero ver para qué n es más grande. Algo Claro, así. Bien, claro. no es una mala idea.
para nada. Digo, si uno prueba que esto, por ejemplo, se cumple y veo que es para todo n mayor o igual que 2, uno automáticamente puede decir que ese es el n0, ese 2, y además concluye que la sucesión es decreciente, por ejemplo, ¿sí? Porque siempre la sub n más 1 va a ser más chico que la sub n. No importa que sea a partir de un momento, pero nos importa siempre la cola de la sucesión. Bueno, está buena esa idea, pero va a ser más difícil porque primero puede ser que no haya ningún n que lo cumpla. Y en tal caso afirmas lo contrario. Bueno, Si no pero se cumple para ningún sí, n. podríamos decir. Pero también podría ser, digamos, bueno, lo podemos plantear a ver cómo queda. A ver. Igual sí hay algunos casos para los que no sirven. Por ejemplo, cuando tengas caso -1 elevado a la n, ahí fuiste porque en algún Porque puede momento haber vas a algunos tener que que lo cumplen y cancelarlo, algunos que digamos. no. Perdón. Claro, por eso. O sea, puede ser que sea para ciertas soluciones de n y no para un momento. Podemos llegar a varios problemas. Yo les propongo, o sea, podemos empezar con la idea, me encanta, y vemos hasta dónde lleguemos. Yo después tengo otra para proponer, muy parecida igual. Entonces, por ejemplo, dijimos, ¿qué pasa si yo planteo que 3 a la 1 sobre 2 a la n es mayor o igual que 3 elevado a la 1 sobre 2 a la n más 1? ¿Sí? Eso sería, así es lo que habéis propuesto, ¿no, Valentín? Sí, Bueno, ¿y qué podemos hacer con esto? como son media base y son funciones continuas, podemos tomar logaritmo en base 3 de ambos lados para quedarnos únicamente con los exponentes. Logaritmo en base 3. Claro, para cancelar los 3 y como que nos quede nada más una inecuación con los exponentes. Y, a ver, pero por ejemplo, primero lo que tendría que ver es que si el logaritmo es en base 3 o un logaritmo general, ¿va a preservar esa desigualdad? Si es mayor que 1, sí. Si es mayor que 1, ¿quién? O sea, si las funciones son mayores que 1. ¿Qué funciones? Perdón, no sé. Mayores que 0, perdón. Si 3 elevado a la 1 sobre 2 a la n es mayor que 0, ¿por qué podrías no aplicarlo? No es Eso, no aplicarlo, es que preserve o no preserve la desigualdad. O sea, lo que te pregunto es, yo tengo x, por ejemplo, mayor o igual que y, entonces esto te pregunto, y les pregunto. Siempre va a pasar, por ejemplo, que el log, no pongamos el log en base 3, pongamos un logaritmo cualquiera. Log de x es mayor o igual que log de y. esto, de hecho, me parece que es algo de lo que hemos hablado en alguna otra clase, ¿no? Yo creo que si están bien definidos los logaritmos y no veo en qué lado se podría colar, por ejemplo, un -1, que eso cambiaría la ecuación, yo creería que sí, a priori. Por ejemplo, a ver, nos vamos a ir Bueno, de tema, pero ahí Constanza hace un comentario en, en el chat. sí. Dice que se podría aplicar el logaritmo de n para quedarte con las exponentes. ¿Logaritmo de cuánto? El logaritmo, perdón. Entiendo que si volvemos a la hoja anterior, lo que dice Constanza es, si en esa desigualdad de la izquierda Sí. aplicas el logaritmo, te permitiría bajar los exponentes. Eso Sí, sería- es lo que estamos charlando, justo lo que dice Valentín, que él planteaba no solo el logaritmo en base 3, pero bueno, más allá de ese detalle, lo que yo a partir de esa idea, es por qué eso va a funcionar, por qué por lo menos va a preservar la desigualdad. Y yo te planteo esta, por ejemplo, no el logaritmo, ahora te planteo la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Preserva esta desigualdad, esa función? En vez de aplicarle log, aplico f. ¿Esto es cierto? No, porque, o sea, cambiaría el sentido, porque 4 es mayor que 1. Claro, no fue una función tan loca como el logaritmo. Entonces ahí uno tiene que dar pasos seguros, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, le aplico eso, el logaritmo porque me sirve, pero bueno, yo lo puedo aplicar de este lado y de este lado. Cuando hay una igualdad, está todo bien, porque es
una función evaluada en un número igual a otro, o en un punto igual a otro, siempre tiene que caer a lo mismo. Esa es la definición de función. Pero ahora cuando yo digo una función de un número más grande que otro, la salida de la función, la imagen también va a preservar, va a ser más grande que otro, o no, o cuándo sí. ¿Entiendes? Fíjense, en un gráfico, no me equivoco, espera. En un gráfico lo que estoy diciendo, yo tengo un punto X acá y un punto Y ahí. Y es más grande que X. Ahora, hay una función que un gráfico acá, qué sé yo, que haga algo así. Bueno, ¿es necesariamente cierto que f de x, voy a poner otra letra para que no sea la de arriba, esta es la función g. ¿G de x va a ser necesariamente más chico que g de y? ¿Siempre? ¿Para qué función? ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Fíjense, ¿quién es g de x? G de x es este. G de y, ¿quién es? Es este. Bueno, en este caso se dio. Bruno, Sí. ahí hay una pregunta en el chat. Constanza dice, tomando como hipótesis que las funciones son siempre positivas, ¿no corroboraría eso? Bueno, por ejemplo, Por el esta mismo función... gráfico de la función, ¿no? ¿Te das cuenta? De la función logaritmo es siempre creciente. Bueno, ahí apareció algo. Antes para Constanza le digo, mira, esta función es positiva siempre. Por ejemplo, que tenga ese gráfico, no importa la fórmula que tenga, tiene ese gráfico. Al tener ese gráfico es una función definida porque cumple la definición de función que es para cada punto del dominio, hay uno solo en la imagen. Entonces, fíjate, acá esto es x era más chico que y esto que es f de x, g de x, es más grande que g de y. ¿Sí? Bueno, ahí es una función positiva que no cumple eso. Bueno, pero salió lo de creciente. El creciente es importante. La función, vean este ejemplo de acá arriba, el primero que les puse, x al cuadrado. ¿Es una función creciente o no? Es positiva siempre, pero ¿es creciente o no? En ciertos intervalos. ¿En cuáles? De A ver, 0 a infinito. 0 infinito es creciente, de menos infinito a 0 no. ¿Sí? Bueno, ahí está la clave. Entonces, yo, ¿en dónde les hice, dónde elegí los puntos de estos que no estaba cumpliendo la función? Que hacía que no se cumpliera todo, digamos. Bueno, eran negativos, justamente. No era casualidad que sean negativos. Porque al ser negativos, yo sé que la función cuadrática, la f de x igual a x al cuadrado, no es creciente ahí. Entonces sabía que ahí, para los negativos, no se iba a cumplir que se preserve la desigualdad. ¿Sí? La x al cuadrado hace una cosa así. ¿Sí? Fíjense. De acá para allá es una función creciente. Crece para cada x más chico, va a ser más chico f de x que f de y. Pero de acá para allá es decreciente, va bajando la función. ¿Sí? Entonces a las desigualdades las invierte. Podría ser que en un intervalo sea primero creciente y después decreciente, o al revés, y ni siquiera las va a preservar o las va a antipreservar, ni siquiera es que las va a preservar o las va a dar vuelta a las desigualdades. Puede hacer una cosa rara, en algunos puntos queden iguales, después cambia, después vuelve. Por eso hay que tener mucho cuidado qué tipo de función voy a aplicar en una desigualdad. ¿Sí? Una consulta con respecto a Sí. eso, porque hoy vimos en el teórico una demostración de que una serie creo que no era convergente o algo por el estilo, y me surgió una duda que no se me entendió bien o sea, la expresé mal, y entonces no lo volví a preguntar porque ya había sido muy engorroso. Que había una inecuación que tenía de un lado una cosa y de otro lado otra cosa. El profe tomó límites de ambas partes, Ujú. y del lado derecho decía que daba infinito. Y del lado izquierdo dice, bueno, tengo el límite de esto
mayor o igual que infinito, entonces esto diverge. ¿Uno puede tomar límite de ambas partes de una ecuación hacia discreción? De una ecuación, de una igualdad, digamos. De una inecuación, o sea, de una desigualdad acá. Y depende si querés hacer el sándwich. Sí, o sea, digo, en principio, si vos tenés una función f de x que siempre para todo x es menor a g de x, Ujú. si eso es igual a, eso es así para todo x, entonces los límites también van a preservar eso. El límite de esto para x cuando quieras extenderlo a lo que quieras, va a ser menor o igual al límite a ese cualquier cosa. Una consideración que podemos agregar ahí es que si tuviéramos un menor a estricto, supongamos f de x menor a estricto que g de x para todo x, cuando vos tomas límite, ese menor a estricto se te puede transformar en un menor igual. Porque en el límite las funciones pueden ser iguales. Claro, si eso fuera así, exactamente. Después cuando uno le agrega el límite de estos dos lados, puede aparecer el igual, ¿sí? Porque es como que se van acercando. Sí. Y por ahí para agregar, si el límite de la g se tiende a más infinito, eso quiere decir que la f en el límite también, o sea, va a ser más chica que más infinito, ¿no? No sé si por ahí también iba la Claro. pregunta. O sea, eso es lo que decía el profe y yo nada más quería saber si cuándo se podía aplicar el límite a una desigualdad. Y hay lo que ha escrito Bruno, siempre que se cumpla Claro. o para todo x o en el conjunto en el que estés trabajando. Capaz que es un intervalo o una semirrecta. Claro, y eso, Valentín, de que si tenés desigualdades estrictas, cuando vos pones límite, tenés que poner menor igual o mayor igual. ¿Sí? O sea, agregar el igual. Ahí hay una pregunta de Constanza, Bruno, Bien. de que sigue sin entender por qué la propuesta de Valentín de bajar los exponentes no es válida. No, cuidado, lo busco. No me digan cosas que yo no dije. No, nunca dije que fuera que no sea válido. Lo que les dije a él y a todos en realidad es que cuando uno va a aplicarle algo a un lado y a otro, tiene que estar seguro que esa desigualdad se va a preservar. O sea, por ejemplo, si yo les voy a aplicar, no sé, les voy a multiplicar por -1, sé que la desigualdad va a cambiar, ¿sí? Va a darse vuelta. La propuesta era aplicar el logaritmo. Bien. ¿Cómo yo puedo, si alguien viene y me pregunta, ¿cómo puedo asegurar que eso siga siendo cierto? Que el logaritmo de lo que había antes sea ahora mayor o igual que el logaritmo de lo de la derecha. ¿Sí? Tenemos que estar seguros de que eso va a ser así. No se trata de decir, bueno, aplico en ambos miembros como si fuera una igualdad y sé que son iguales porque antes eran iguales. ¿Está bien? ¿Se entiende, Constanza? A ver, no estoy leyendo el chat. Sí, dice que sí. Bien. Bueno, entonces, ahora si esto pasaba, entonces esto pasa. ¿Pero por qué? Porque el logaritmo es una función ejemplo. Si ahora la función ejemplo es el logaritmo, uno sabe qué forma tiene. El logaritmo es así. ¿Sí? Y mientras esté definido, o sea, mientras no sea ni cero ni negativo el argumento, el dominio, va a estar definido, entonces, y donde esté definido es siempre creciente. Es el logaritmo. ¿Sí? Yo propongo aplicar el logaritmo en base E, el logaritmo de siempre, el logaritmo natural, que sabemos cómo es, lo vamos a graficar, etc. Si en el logaritmo en base 3, no sé, podría ser que no cambie tanto, pero uno no lo conoce, digamos, no lo tiene graficado, por lo menos yo, y me parece que las personas normales no lo sabemos muy bien. Ahora el logaritmo sí, el logaritmo lo hemos visto en clase, en cálculo que el cuatrimestre pasado, etc. Y yo propongo aplicar el logaritmo natural. Estamos acostumbrados. Bueno, entonces tenemos el logaritmo. Sabemos entonces que esto sí se cumple porque, pues, log es una función creciente. ¿Sí? En todo su dominio en particular. Vale. Entonces, vamos a... ¿Cómo se hacía para esto?
Bueno, entonces ahora tenemos, lo escribo de nuevo para tener más espacio, que el logaritmo de, quiero buscar los n tales que el logaritmo de 3 a la 1 medio a la n sea mayor o igual que el logaritmo de 3 a la 1 medio a la n más 1. Bueno, ¿y esto por qué lo Pero, hicimos? entonces al final lo de AN igual a C por AN más 1, eso no lo vamos a usar. No, no, ese era un ejemplito muy simple, era para saber qué pasaba si uno encontraba este tipo de cosas. Mejor así, capaz, ahí quedó. Que tengo escrito a la sub n más 1 en términos de la sub n. Si Ahí, uno consigue eso, bueno, puede hacer cosas más fáciles. El tema es que ahora no tenemos eso. ¿Mm? ahí sí, sí, capaz que otra forma de, que a mí me ayuda mucho es escribir, o sea, nosotros que lo que queremos ver con esto es que hay una relación de orden entre la sub n y la sub n más 1, ¿no? Creo que la sub n es menor o igual que la sub n más 1. Entonces, si yo, siempre que los a sub n sean diferentes de 0, podría pasar uno de los dos dividiendo y me quedaría ese cociente entre los a sub n menor que 1. Claro. Bueno, eso es lo que yo les iba a proponer hacer. Pero bueno, tuvo la idea primero, lo cantó PRI, digamos, Valentín, y a él se le ocurrió hacer esta otra cosa. Entonces vamos a ver a dónde llegamos. Mi idea era esa otra opción, es decir, bueno, planteo el a sub n, como hicimos antes, con el a sub n más 1, pero en vez de suponer que uno es más grande que el otro, primero planteo la división entre sí, hago cuentas ahí y me fijo si eso me da más grande que 1, es porque era más grande el a sub n, y si ese es más chico que 1, es porque era más grande el a sub n más 1. Esa es como una forma, a mí me parece más cómoda, pero vamos a probar Sí. esto. Y S1 vendría a ser el C, que en este caso estamos eligiendo como C, en la cota superior, digamos. No sé si eso aclara, creo que Pedro había preguntado recién. Sí. Pero No, eso no se sé. hace de forma Vale. general o con casos particulares de la sucesión. No, siempre hay que hacerlo general, o al menos o sea, podemos restringir una cantidad, los primeros términos de cada sucesión, porque recordemos que nos importan lo que pasa en la cola, pero siempre hay que generalizar, como que trabajar con casos concretos no podemos establecer resultados acerca de la sucesión toda. Ok. Bueno, esa era la propuesta que dijo Joan, la que se me había ocurrido a mí también. Pero bueno, trabajemos con esta, porque mejor está buenísimo tratar de encontrar otra opción posible. Entonces, bueno, habíamos hecho esto para bajar los exponentes. Lo hagamos. Entonces lo que nos queda acá es logaritmo de 3, bien, por, si no me equivoco, un medio a la n. Mayor o igual, el logaritmo de 3 por un medio a la n. ¿Vamos, Valentín, con esto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, vos eras como el mentor de esto. ¿Estás de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo. Bien, ¿y ahora qué haríamos? ¿Qué podemos hacer? Cancelamos log en base 3 porque sabemos que es positivo. Bien, es un número distinto de 0, puedo dividir por él en ambos miembros. Y además al ser positivo no me cambia la desigualdad. Bueno, muy bien. Ahora pasamos multiplicando los denominadores para su lado opuesto para ya tenerlos dado vuelta. Bien, y también es bueno eso, acordarse siempre que al ser números positivos no van a cambiar el orden de la desigualdad. Si fueran negativos, nos da vuelta la cosa. Entonces, nos queda esto. Bien, entonces, ahora lo que suponemos es que 2 a la n más 1 es mayor o igual que 2 a la n. Y eso, ¿qué podemos hacer con eso? Una cosa, el log de 3 es positivo por, recuerden, acá, log de 3 es un número no igual, positivo, por eso pude hacer eso, pero ¿por qué uno puede asegurar que el logaritmo de 3 es un número positivo? Porque el logaritmo natural es positivo a partir de 1. Bien.
es positivo para ti. O sea, log de 1, uno tiene que recordar, lo habíamos visto creo que hace 2 clases, que es 0, y como el logaritmo de 1 es 0, y es creciente el logaritmo, todo lo que sea más grande que 1, cuando le aplico el logaritmo va a ser más grande que 0. ¿Sí? Eso va a ser positivo. Esas cosas todavía hay que recordarlas para estar seguro de por qué puedo hacer lo que puedo hacer. ¿Sí? Y acá Eso hay que justificarlo, si estuviéramos haciendo un examen. esto me gustaría que sí, que Sí, por lo menos se diga. sí, sí, Después, sí. ¿por qué el logaritmo de 3 es positivo? Ya puede ser más fino. Capaz que, bueno, no da falta decir por qué. Pero no pensemos tanto en el examen, pensemos que uno esté seguro de hacer eso. Si hubiera sido un número negativo, me arruina todo el ejercicio porque me da vuelta las desigualdades y perdí. Porque todo mi argumento se cae. ¿Sí? Sí, sí, siempre chicos y chicas, o sea, lo máximo que puedan justificar sin caer en justificar línea por línea, o sea, que eso bueno, que tenga sentido, que sea coherente, decir que el logaritmo es creciente y positivo a partir de 1 ya sería una justificación para ese paso. Pero acuérdense en que eso ayuda un montón a quienes les leemos, entonces tengan compasión de quienes les leemos. Bueno, Una consulta. ¿Y sí. la forma que ustedes plantearon arriba a la derecha, te da el n sub 0 a partir de cuál pasa? Puede salir. O sea, sería lógico también que salga como idea. Ok. Pero es casi lo mismo igual que lo que estamos haciendo. Es un detalle, es como una forma distinta de encararlo, pero al fin y al cabo las cuentas van a terminar siendo muy iguales. Bueno, terminemos con esto además porque ya se nos está haciendo la hora. Bueno, y acá Valentín, ¿qué podemos hacer? O cualquiera, el que tenga ganas de contar. ¿Qué podemos decir de esto? Reescribimos el 2 a la n más 1 como 2 a la n por 2. Bueno, yo lo puedo hacer directamente acá. Y podemos dividir todo por 2 a la n porque es positivo y no modifique, y te queda 2 mayor o igual que 1. Entonces se cumple para todo n. Bueno, sí, yo no, o sea, digo, no me quedaría mucho con esto, porque, bueno, es algo cierto, y se nos fueron las n's, y pueden decir, bueno, alguien se puede confundir y decir, bueno, pero si no hay n's, ¿para qué n sirve? O ¿para cuándo? Yo me quedaría acá. Ahí, uno puede decir, bueno, eso es cierto, ¿por qué? Porque elevar 2 a un número más grande, la potencia, va a ser más grande, va a ser mayor o igual que elevar al 2 a un número más chico, ¿sí? O sea, esto es una propiedad que de última, si uno quiere, puede probar por inducción para cuáles n en los naturales vale, o a partir de qué n. Pero si Sí, no, es bastante obvio decir, por ejemplo, agarrar cualquier n, decir 2 a la 1 es 2, 2 a la n más 1 es 4, 2 a las 3 es 8, 2 a la 4 es 16, y así. Siempre, siempre va a valer esto. Esto se cumple para todo n natural. Bueno, pero lo que me interesa es lo que viene ahora. Bueno, entonces, como se cumple eso, ¿qué es lo que se cumplía originalmente? Che, hago un comentario antes, Sí. de que si con esto que decía Valentín de como medio que cancelar los 2 a la n, y te queda 2 más grande que 1, yo creo que lo que habría que agregar ahí como para que el argumento cierre completamente son todos los sí, solo sí entre las distintas desigualdades que vos planteaste. Sí. Pues fíjate que son todos sí, solo sí, o sea, podés subir, o sea, si vos al último obtenés 2 mayor o igual que 1, podés subir hasta la primera desigualdad. Son todos sí, solo sí lo que fue escribiendo Bruno. O sea, lo que plantea exactamente Lucía es decir, bueno, si yo llego a una verdad, a algo verdadero, como esto, ¿por qué necesito sí, solo sí? Bueno, porque necesitaría, si voy a agarrar partir de algo verdadero y por implicancias volver hasta lo que yo había dicho primero, que era esto. ¿Sí? Si yo puedo volver por todas mis desigualdades, entonces la demostración, al fin y al cabo, lo que se haría es, parto de algo verdadero y como tengo implicancias que van para el otro lado, digamos,
en las vueltas, llego a que 3 a la 1 medio a la n es mayor o igual que 3 a la 1 medio a la n más 1. Claro, pero digo, es importante que en todos los pasos que uno va haciendo tenga siempre el sí, solo sí, porque si no, capaz que en alguno no lo tengo y ya no puedo volver, ¿sí? En este ejemplo, justo en lo que escribió Bruno, son todos sí, solo sí, entonces, genial. Sí, Perfecto. o sea, bien, tuvo muy buena la idea porque llegamos a algo. ¿Sí? Bueno, no podríamos asegurar si esta es una idea que va a valer siempre, absolutamente, en todos nuestros ejemplos. Pero por lo menos en este, anduvo Jorge. Listo. Yo lo dejaría ahí. Lo único que les diría, prueben como, si quieren tarea, pensar el mismo ejercicio, en vez de plantearme, a ver, ¿para cuáles uno se pregunta? Lo que hizo recién, lo resumo, digamos. Se preguntó para cuáles n's en los naturales se cumple que a sub n era mayor o igual que a sub n más 1. Si era para ninguno, entonces uno después debería haber probado que la desigualdad al revés se cumplía para todos o algo así. Ahora, eso es lo que acabamos de hacer, esa pregunta. Así empezó nuestro ejercicio. Ahora les planteo que lo piensen de otra forma, este mismo ejercicio, de la forma, es decir, partir de esto, escribir qué es a sub n más 1 y qué es a sub n, y ver, a través de igualdades, haciendo cuentas, si pueden llegar a probar, ver que esto es una constante, y si pueden probar que es una constante, también probar, a ver, ¿es mayor o menor o igual que 1? ¿Sí? Si uno puede hacer eso y puede afirmar, por ejemplo, que sea mayor o igual que 1, automáticamente uno lo que tiene ahí es que a sub n, por ejemplo, es igual a la constante. A sub n más 1, digo, es igual a la constante por a sub n. Y si es una constante mayor que 1, automáticamente uno dice, este número es más grande que este porque es el mismo por algo más grande que 1. ¿Sí? El caso de c menor o igual a 1 me diría que esto es un número más chico que el anterior. ¿Sí? Entonces, esa es otra idea, otra opción posible. A mí me parece más cómoda porque yo parto de una división y no tengo que andar ahí con las desigualdades, tratar de ver si algo es menor a 0 o no, o aplicar una función creciente y no sé, etc. ¿Sí? Yo voy a partir de igualdades, voy a tratar al fin y al cabo, sí, voy a mirar una desigualdad, pero es ya de un número o de una constante. Profe, ¿por qué puso la división? O sea, ¿cómo llegó a la división? No llegué, esa es la cosa. Acá son la primera idea era plantear que n es más grande que n más 1 y ver para cuáles n se cumplía. La segunda opción, que es la mía, es planteo la división an más 1 dividido a n y me fijo si eso es más grande o más chico que 1. Primero, si es una constante y después si es más grande o más chico que 1. Yo propongo esa división. No es que la traje de algún lado. Claro, fíjense que ambas líneas que ha escrito Bruno se relacionan, porque si la desigualdad está de arriba, que está en la esquina a la derecha, pasaría dividiendo el a sub n, siempre que este a sub n sea 0, sería lo mismo que preguntarse, en lugar de que a sub n sea mayor o igual que a sub n menos 1, si yo paso dividiendo el a sub n, me podría preguntar si a sub n es menor, a sub n sobre a sub n más 1 sobre a sub n es menor o igual que 1. Entonces son equivalentes estas dos, siempre con la condición de que la sub n no se asocia a 0, porque si no... Sí, y positiva. Claro. Siempre, o negativa, y después se ve el cambio de 0. Sí. Pero de una de las dos. Bien, muchas gracias, Rod. Me había olvidado, o sea, claro, esto, si uno prueba, por ejemplo, que a n más 1, entonces dividido a n, es una constante menor a 1, entonces simplemente pasar multiplicando para el a n para acá, y automáticamente obtienes que a n más 1 es menor o igual a n.
Si el caso Sí. opuesto, o sea, el otro caso, que sería este, es también lo mismo, solo que lo que te queda es al revés. ¿No querías decir algo? Estás muteado. Estás muteado. No, quería decir eso, que tener cuidado que el término general no se anule. Sí. Sí, Fíjense que en este caso todos los azulejos van a ser positivos, bueno, ya lo hemos dicho en las primeras hojas, porque todas son raíces de cosas positivas. O sea, nunca vamos a tener una raíz de cero. Posiblemente nos acerquemos al cero, pero nunca vamos a llegar. bueno, entonces eso ya, porque se pasó el tiempo, me parece una forma para que quede, o sea, para que ustedes la piensen. Total, ya alguna forma de resolverlo lo hicimos y fue con la idea de Valentín, digamos. Está resuelto. ¿Está? De todas formas, acuérdense que está la otra sala y lo que quieren para consultas. Si alguien se pone a hacerlo y no le sale de esta nueva forma, pregúntelo tranquilo. ¿Sí? No. Sí. Ahí dejo de nuevo, si es que está, no está. Quiero dejarles el link de la consulta por si alguien se quiere conectar. Y si quieren sumar más preguntas ahí a las preguntas y respuestas también. Bueno, cortamos acá, me parece, ¿no? Un ratito. Sí. Volvemos a las 5:15. 5:15. Dale. Perfecto. Cuando inicie la reunión. Fíjate si vos te miras en los asistentes, ahí estás como anfitrión. Bien, claro. Bien, bien. Bueno, entonces para terminar el ejercicio nos caemos en la cuenta que no está terminado. Lo que acabamos de probar es que decrece, es decreciente. Entonces, medio rápidamente, vemos. Tenemos la 3i, esta, la en celeste, ya está hecha. Estaría hecha. Es decreciente. Podemos probar, hay dos formas posibles, una la dejamos como tarea, pero probamos que es decreciente. Ahora, habíamos dicho que era acotada inferiormente, porque eran todos términos positivos, entonces automáticamente podemos decir que es, ¿qué? Que es decreciente y acotada inferiormente. Que converge. Convergente. Bien. Y nos faltaría saber si tiene una cota superior. Bueno, en realidad decir cuál sería la cota, porque saber que tiene cota una vez que ya es convergente, uno también sabe que es acotada, ¿no? O sea que es acotada tanto superior como inferiormente. Eso lo estoy diciendo medio rápido, todo es total de, bueno, queda grabado, después lo pueden revisar, pero uno después tiene que escribir todo eso y todas esas justificaciones. Habíamos quedado que era decreciente. Decreciente, Ok. claro, habíamos quedado que AN era más grande que AN más 1, para todo N. O sea que básicamente el término siguiente se hace siempre un poquito más chiquito, por lo menos. Entonces eso es que es decreciente. Bueno, entonces decreciente acotada inferiormente implica convergente. Convergente implica acotada tanto superior como inferiormente. Y si uno no quiere ver si es convergente o no, porque no me lo preguntaron y no me lo pensé, al saber que es decreciente, uno puede buscar la cota superior. ¿Cómo uno buscaría la cota superior? Si uno dice que es decreciente para todos los n, siempre fue decreciente. Con el primer término de la sucesión. Claro, la lógica nos dice exactamente que si yo tengo números, que es la asociación, que van a ir siendo cada vez un poco más chicos, por lo menos más chicos, o iguales a lo sumo, para encontrar el número más grande de toda esa asociación, lo único que tengo que es ver el primero, porque después siempre fue más chico o igual. ¿Sí? Ese es lo más lógico. Entonces la cota superior de una asociación decreciente, estrictamente, o decreciente para todo n, es el primer término. Podemos ver el primer término y chao. Bueno, la cota inferior ya habíamos dicho que era 0, entonces ya está, estaría listo. Lo único que podría quedar como tarea, si es que quieren ver, sabemos que es convergente, bueno, buscar a dónde va, cuál es el límite. Pero bueno, insisto, el ejercicio no lo pide. Así que yo no demoraría más tiempo en eso si no nos están preguntando el límite. Bueno, ahora sí, pasamos. ¿Quieren que deje de compartir? O por lo menos mostrar el ¿Práctico? sí, el práctico acá.
para ver de qué ejercicio estamos hablando. Sí, yo creo que estaría entre el 3E que ha pedido Tomás o alguno del otro 3. Alguno del 3, perdón. Alguno cualquiera del 3. El 3E es este. ¿Alguien, chicos o chicas, además de ahí de Tomás, que tiene alguna intuición sobre el 3E, han intentado hacer algún otro? Fíjense en, bueno, primero, no sé si me quieren responder. Yo no empecé con el 3 porque no terminé el 2. Así que... Ahí les doy un consejo, más en estas guías que son largas y cada ejercicio tiene muchos ítems. Para no atrasarse y porque a veces, por eso de que cada ejercicio tiene muchos ítems, hagan 3, 4 y pasen al siguiente, así no se atrasan y después cuando terminen de ver todos, vuelven a lo que a los ítems que les han faltado. Así como que vayan más o menos no quedándose tan atrás. O sea, no intenten resolver todo de uno, después lo otro. A veces no les sale y no se quedan trabados ahí. Si no les sale, salten al siguiente. Después aparecen las ideas. Sí o sí, muy recomendable hacer eso. Sí, porque a veces como que por experiencia también nos empecinamos con un ejercicio y no nos sale y no queremos pasar al siguiente, pero a veces, o sea, no nos queda otra que pasamos, hacemos 1, 2, 3 más de otro ejercicio y capaz que se nos prende la lamparita y volvemos a ver que estábamos trabados. No sé qué opinan, podemos hacer el 3E y si llegamos con tiempo algún otro del 3. No sé, ¿cómo lo ves, Lu? Sí, para mí está bien eso. Bueno. No sé, ¿lo quieres que lo haga yo o lo quieres hacer vos? No sé, si querés empezar vos y después hago yo otro. Bueno, El E y alguno de la geométrica. vale. Bruno, o me pasarían ¿Cree que el jam? Sí, porque lo he perdido. ya te lo paso? Calculo que con el link va a Sí, salir. con el link debería, si no, dejar. ¿Cuál vamos a hacer? El 3E. Creo que me tienes que dar permiso de ¿No te deja? edición. Sí, solo tengo lectura. El 3 de Pablo. Vamos a arrancar con ese. Si tenemos tiempo, hacemos otro más. Para resolver estos ejercicios, primero es ver en general, es más fácil ver si diverge, ¿no? Y yo diría que a veces depende del caso. O sea, el ejercicio de enunciado creo que les pide que encuentren la suma y si no si ven que no se puede encontrar, mostré que diverge. No sé, chicos, ¿qué opinan Bruno y Lu? Sí, no, yo no creo que haya uno más fácil que otro. No, para nada. Ok. A ver, es cierto que en general, cuando algo puede ser más difícil para mí, probar que algo no tiene límite que probar algo que sí tiene límites, pero porque cuando no tiene límites no quiere decir que no existe límite. Pero es muy relativo eso, yo no le podría ni en un ranking, digamos. A veces, bueno, como vamos a ver en este caso, bueno, estamos grabando, ¿no? Sí. Aquí está el ejercicio el 3G y el enunciado. Fíjense en que en este caso, uy, ¿qué estoy haciendo?
tenemos esta serie que es la suma desde i igual a 1 hasta j, de pi a la j sobre 2, por el coseno de j por pi. Recordemos que las series, dado que este es el primer ejercicio que estamos viendo de este tema, ¿qué sería una serie? Empezamos por ahí. ¿O qué es lo que para ustedes es una serie? No importa si no Una Suma infinita. Una suma de infinitos términos. Bien. Perfecto, esa suma no necesariamente arranca en 1, a veces puede arrancar en 2, en 3, pero siempre va hasta infinito, o sea, como que este límite inferior puede cambiar, y siempre va hasta infinito. Entonces, eso es lo que entendemos por una serie. Bueno, me parece que no es el día de la tablet. ¿No? No arranca. No sé si se le quedó sin internet, a lo mejor. Sí, claro, está clavada. Me acabo de dar cuenta que está en la misma posición hace bastante tiempo. Está concentrada. Sí, se nos fue. Yo diría que lo empecemos a hacer y de último nos sigue. Dale, entonces ¿me das acceso a mí o querés escribir vos? Te di el acceso. Ah, bueno, mira, ahí me parece. Ahora hay dos yo. Hoy estamos. Me pasan de vuelta. Puede ser que lo tengan historial. Mi compu está como hoy viernes. No lo tengo en el historial. Si me pueden pasar la llama de vuelta, por favor. Sí, ahí estaba eliminando a tu vieja imagen. Bueno, ahí. Bien. Bueno, no sé si seguían ustedes diciendo algo, chicos, si no, continúan hasta ahora. Bien, entonces, hasta ahora lo que sabemos es que una serie es una suma infinita de términos, donde esos términos arranca el primer término, que puede ser j igual a 1, j igual a 2, j igual a 3, pero siempre la sumatoria es infinita. Ahora, ¿qué significa? O sea, aquí tenemos, fíjense, por un lado ya el concepto de serie. ¿Qué sería la suma? ¿Y cuándo una serie diverge? Que sería como otra cosa para poner en la mesa. Cuando el límite de esa sumatoria tiende a un número, sería que converge. Cuando no existe o tiende a infinito, diverge. Perfecto. Cuando nosotros tenemos la suma de j igual a 1 hasta infinito, bueno, voy a poner aquí mj. Y esto me da un número a, que es finito. Eso significa que la serie es que la serie converge. Ahora, si ese número, si no lo puedo conseguir, es decir, si la serie me da algo infinito, la sumatoria final, eso va a significar que la serie diverge. Hasta ahí estamos todos claros, ¿no? Sí. Es decir, cuando, disculpen, pero hoy no sé qué le pasa a la tablet que no puedo escribir bien. Si esto da más o menos infinito, en este caso voy a converger converge a A y en el caso de abajo diverge a no diverge a nada, se diverge. Ahora, entonces,
Con esta info lo que tenemos que determinar si esto se cumple, qué pasa con la serie que nosotros tenemos. Una cosa más, sí. que puede diverger, como pasaba en las sucesiones, se puede diverger, no necesariamente, no únicamente en el infinito, digamos. Una serie puede ser divergente sin ser infinito. Por ejemplo, sumar 1 y restar 1, digamos. Exacto. El primer término suma 1. Después lo resta, vuelve a 0. Después lo suma, va a 1 y así. Va a ser 1 menos 1, 1 menos 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y eso va a ser divergente. O sea, no hay un número final de la suma final, pero tampoco es infinito. Claro. Eso, está buena la aclaración del Bruno. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esta serie que involucra el coseno? Fíjense que nosotros tenemos que ver si esta serie que involucra el coseno converge o diverge. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a converger? ¿Que va a diverger? ¿Qué les dice la intuición? Porque está el pi dentro del coseno, creo que va a diverger al final. Porque el coseno va a estar teniendo entre 1 y menos 1, me parece. Es buena. Está buena esa observación. Recordemos que las funciones trigonométricas siempre oscilan, sobre todo el seno y el coseno. No importa hasta dónde me mueva, voy a oscilar entre más y menos infinito. Yo creo que va a tener infinito, igual. Bien. Por el pi que está elevado al j. Bien. Lo que podemos hacer es como escribir un par de términos para que nos den alguna noción de qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, para j igual a 1. ¿Qué es lo que tengo? Pi a la 1/2 por el coseno de pi más pi a la 2/2, que es 1, por el coseno de 2pi. Aquí voy a hacer una línea para separar. Y si sigo dos términos más, así como para tener en mente, aquí tengo pi a la 3/2 más el coseno, por el coseno de 3pi, más, y le hagamos uno más, pi a la 4/2, que es 2, por el coseno de 4pi. Bueno, así va a seguir sucesivamente, porque se va a términos infinitos. ¿Qué es lo que pueden ir notando con estos 4 términos que hemos escrito? Que la parte de pi se va haciendo cada vez más grande y el coseno va a ir variando entre coseno de un pi par y uno impar. Bien, es bueno eso. O sea, fíjense en que las potencias las potencias de pi se van incrementando y lo que voy teniendo en los cosenos es el coseno de pi, 2pi, 3pi, 4pi, después voy a tener 5, 6, 7pi, así sucesivamente. ¿Y cuánto vale ese coseno? 1 o menos 1, según si, o sea, para el primero vale menos 1, luego 1. 0 no así. vale el coseno de pi. Y a ver, hagamos el gráfico. Ah, no, es coseno de pi sobre 2 eso. Recordemos que el coseno viene así, si me perdonan el gráfico, aquí voy a tener pi sobre 2, aquí voy a tener pi, aquí voy a tener 3pi sobre 2, y después voy a volver a caer en el 0, que es con 2pi. No, a ver. En el otro corte con el eje sería 3pi sobre 2. Claro, vamos a borrar un poco esto. El problema es igual como la tablet no me anda bien.
en este caso yo no te conviene la circunferencia unidad, porque es solo un circulito. Sí, no me va a ganar, no me va a ganar, no me gusta. Pero sí puede ser. Bueno, la cuestión es que tenemos algo así, ¿no? Aquí tengo pi sobre 2, aquí tengo pi, aquí tengo 3 pi sobre 2, y aquí tengo 2 pi. Recordamos que aquí tengo 1 y abajo tengo menos 1. Fíjense en qué va pasando en los impares, en los pi impares. Voy a tener que es 0, que es menos 1. Aquí cuando llegue al 3pi va a ser menos 1 de vuelta, cuando llegue al 5pi va a ser menos 1 de vuelta, y cuando esté en los pares, o sea en el 2pi, en el 4pi, por el periodo del seno voy a estar en coseno va a ser el valor 1, ¿verdad? Entonces, si yo reemplazo aquí, o sea que aquí voy a tener, esto hemos dicho que es menos 1, esto hemos dicho que es 1, esto habíamos dicho que es menos 1, y así, esto es 1. Fíjense en qué es lo que me queda al final, si yo paso como en limpio esos primeros términos, me va a quedar menos pi a lo medio, más pi, más, no menos, a la 3 medios, más pi cuadrado, puntos suspensivos. Es decir, fíjense en cómo dándome cuenta qué pasa en este j por pi, qué pasa en el seno de j, en el coseno de j por pi, puedo reducir, o sea, puedo simplificar mi serie a términos que solo contengan pi. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Hay alguna pregunta? Vos bien. Bien, tengo la respuesta. Lo que se puede agregar es que justo esa sucesión, digamos, coseno de j pi es una de las que estudiamos en el ejercicio 1. Claro. Entonces, Una que no me acordaba. Sí, sí. sí, o sea, justo esa sucesión la habíamos estudiado en el 1, entonces, bueno, uno puede usar ya lo que dedució antes. Ujú. Sí, sí, de hecho hay varios que se los podemos ir reciclando para que lo piensen. Pero sí, es buena la observación, Leo, gracias. Bien, y si recuerdan que la clase pasada habíamos hablado, habíamos copiado la definición de serie alternante, que es análoga a la de sucesión alternante, y que la definición de serie alternante nos dice que es una serie cuyos términos va alternando uno positivo, después uno negativo, uno positivo y después uno negativo. O sea que fíjense en que si yo miro esta serie que acabo de obtener, esta sería una serie alternante, porque cumple con la definición de serie alternante. Además, yo podría escribir una expresión general para esta serie de una forma más simplificada que la original que a mí me han dado, ¿verdad? Pensémoslo, fíjense en que el pi se mantiene, o sea, voy a tener una sumatoria de pi y lo que va a ir cambiando va a ser el más menos, o sea que aquí podría tener menos 1 a la algo, que eso me da los signos, voy a tener el pi elevado al algo y mi sucesión me quedaría por acá, con cosas que tengo que completar. Y ahí quiero que ustedes me digan qué es lo que tendría que completar. O sea, supongamos que aquí el j, vamos a tener un j desde algo hasta infinito. Podríamos elevar menos 1 a la j y pi a la j sobre 2. A ver, si por ejemplo para j igual a 1, tendría menos 1 a la 1, que me daría el primer término negativo, está bueno.
para j igual a 2, tendría menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo. Me gusta. Entonces aquí es como... ¿Y cómo, perdón, qué habéis dicho del pi? El pi queda igual, j sobre 2, ¿o no? Exacto, j sobre 2. Fíjense en que el denominador de la potencia del pi se mantiene. Entonces lo que va cambiando es el numerador. Entonces voy a tener un medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios y así sucesivamente. Entonces, esta sería como una expresión más simplificada de la serie original, que ya no tiene ni senos ni ninguna función trigonométrica, solo mantiene el pi, y bueno, le hemos agregado el menos 1 a la j para que nos quede la alternancia de los signos. Bien, este es como un paso importante porque nos reduce la serie, o sea, nos simplifica el término general de la serie. Ahora, por ahí, volviendo a lo que queríamos determinar, todavía lo tenemos pendiente, que sería si esta serie converge o diverge. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y qué es lo que podrían hacer? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Yo diría que diverge, porque si tomamos las subsucesiones con los j positivo y otro con los j negativo, convergen a valores diferentes. Entonces la sucesión completa debería diverger. Bien, es buena esa. Recordemos que ¿por qué, profesora Valentín, por qué hablamos de sucesión ahora que estamos hablando de series? ¿Por qué hemos metido ese término? Porque definimos la serie, la definimos como la suma de una sucesión. Exacto, fíjense en que este MJ que va aquí escrito, después voy a escribir bien el pizarrón porque no me gusta cómo queda, este MJ es una sucesión. Que la serie surge de sumar todos los términos de una sucesión. Entonces, si antes de pasar de hoja, si yo escribo el término, ¿sí? Ahí hay una pregunta en el chat que Constanza no entiende lo del menos 1 a la J. Dale. O sea, dice, es menos 1 a la J porque el primer término de coseno de J por pi es negativo. O sea, si fuera positivo el primer término quedaría 1 a la J. Si fuera positivo el primer término, tendríamos que generar aquí, o sea, en primer lugar hay que observar que tenemos menos pi, menos más, y así como que van saltando los términos, ¿no? Entonces yo tengo que buscar una manera de que se me generen estos términos alternantes. Y por ahí la manera más clásica es que yo puedo valerme de la potencia del menos 1, y sabemos que esa potencia cuando el exponente es par me queda positivo y cuando el exponente es impar me queda negativo. Entonces, si yo quiero arrancar con un término negativo, tengo que arrancar aquí con un exponente impar. Por ejemplo, j igual a 1. Ahora, si se hubiese dado al revés, por ejemplo, si hubiese empezado positivo, negativo, ahí tenía la necesidad de arrancar con este término positivo, y entonces en ese caso lo que me hubiese convenido es hacer menos 1 a la j más 1, porque cuando j es 1, el j más 1 me va a quedar igual a 2, y por lo tanto voy a tener signo positivo. Siempre hay que tener en cuenta que, y por ello pueden hacer una validación si una vez que tenemos este término general, se me representan bien cada uno de los términos y en el orden que los quiero. No sé si Constanza responde esa pregunta. Muy bien. También se me ocurre otra forma, creo, con algo que vimos hoy.
que de tomar el límite primero de una división, que sería lo que tenemos ahí en la serie, y a mí se me ocurrió dividirlo por el coseno de JPi, y ese límite te da infinito. Y ahí entra en el caso de que si el denominador, o sea, si la sucesión si la serie del denominador diverge, que eso lo tenemos por un caso anterior, entonces todo diverge. Pregunta, ahí cuando divides por el coseno de J por pi hay que tener cuidado porque podría ser cero. El coseno puede llegar a... Bueno, en este caso no, porque va a tomar un menos 1. Pero es un límite, o sea, estoy teniendo a infinito. No va a ser cero, ¿no? ¿Cómo es la idea, perdón? Sí, yo me perdí un poco. Es decir, usar el criterio del cociente, pero eso, digo, te ayudaría a ver que capaz que la situación divergiera, te ayudaría, pero ponerle si converge no te dice a qué converge. Y el ejercicio te pregunta. claro, pero si diverge ya está, ¿no? Claro, si diverge. Usar el criterio del cociente. Claro. Entiendo que lo que quiere hacer es usar el criterio del cociente. Como ya sabíamos que el coseno de JPi es divergente por un ejercicio anterior, uso el criterio del cociente y ya tengo la hipótesis de que el cociente diverge. Entonces, por lo tanto, el numerador también diverge, ¿no? Creo que podría funcionar. Habría que escribirlo bien, Valentín. Si lo quieres escribir bien y por ahí compartirlo en el foro, súper bienvenido. Lo bueno que tiene este ejercicio es que pueden ser, como ha surgido recién, pueden hacerse con diferentes caminos. Entonces, me parece que no está errado el camino de Valentín. Pero sí, habría que escribirlo bien y ir justificando cositas. No sé cómo lo ven, chicos. Sí. Sí. Ahí de hecho hay otra idea. Lourdes dice, podríamos ver también con el criterio de la divergencia, creo. ¿Qué debe ser el criterio de la divergencia? A ver, recordemos, de paso, repasemos. Que si la serie que está dentro, si la sucesión que está dentro de la serie diverge, o sea, es distinta cuando se toma el límite es distinta de cero, no converge, o sea, diverge. Cuando, o sea, Si el límite de la serie es diferente de cero, entonces la serie diverge. El límite de la asociación. De la término general de la serie sería, de que es la sucesión. sí, eso, me estoy diciendo. Una pregunta, para la idea de Valentín, era una de las series coseno de pi, ¿cierto? O coseno de pi cuadrado. Para la idea que había dicho. No, el criterio del paciente toma el término general. Pero igual ahí habría que, o sea, el término general, el enésimo y el enésimo más 1. En este caso sería el j-décimo y el j-décimo más 1. Claro. Ah, no, porque creo que Valentín se estaba refiriendo a otro, que es el de comparación de límites, el que vimos hoy, criterio de comparación de límite. Y creo que esa idea no se puede usar porque no es una serie de términos todos positivos. Sí, ahí chequeé el enunciado y es lo que dice Tomás. Esa hipótesis de términos positivos es súper importante, así que chicos, cuando lo vayan a usar, chequen que la serie que estén usando tenga todos términos positivos, porque es un error común que a veces surge. Claro. O sea, vi eso, me fijé y me parecía raro y por eso revisé en el teórico. Y por eso como no está escrito, no sabía si había escuchado mal capaz y había dicho otro término, o sea, otra sucesión para que sea positivo o no. Claro. El criterio del cociente es otro criterio que creo Ese, que viene. Seguramente. Nos quedamos antes de ver el criterio de sucesión alternante. Bien, ¿ese lo han llegado a ver de series alternantes? No, ese No. fue
o sea, fue como vimos el nombre como antecedente para la próxima clase. Hasta Bien, ahí quedamos. bien. Bien, entonces, También por eso quería preguntar porque como no sabía si había que aplicar capaz ese y preguntarle a ustedes o si iba con la idea que mencioné. Una cosa, claro, ¿puedo decir algo? La sí, sí. idea que creo que dijo Constanza, ¿puede ser? ¿O Lourdes? El de ver, o sea, uno sabe que si una serie converge, entonces el término general, la asociación tiende a cero, y como por contra recíproca, digamos, si uno tiene que el término general no tiende a cero, entonces la serie no converge. ¿Está bien? Que sería el criterio de la divergencia, dicho de otra forma. Ujú, sí. Uno digo, tiene que estar acostumbrado a probarlo primero. Digo, a menos que a uno no le guste sacar muchos límites, pero lo primero que podríamos hacer es eso. Que sería algo bien rápido, un test, digamos, bien rápido para saber si algo va a diverger. Ahora, si el término de la asociación tiende a cero, o sea, lo que está adentro de la sumatoria, no me va a decir nada, no voy a sacar ninguna conclusión porque eso no va a implicar que la serie converja, pero si ese término no tiende a cero, ya está, me ahorré un montón de problemas. ¿Por qué? Automáticamente, si eso no tiende a cero, listo, yo ya sé que que la serie va a diverger. Eso punto uno, me ahorra mucho, me puede ahorrar mucho tiempo. En el peor de los casos no suma nada, o sea que si no me cuesta, bueno, es 0 más 0, 0. Y la otra idea de hacer eso es que también funciona, acuérdense que una asociación tiende a cero, sí, solo si el módulo tiende a cero, ¿sí? Si el valor absoluto de la asociación tiende a cero también, o sea, su límite es cero. Esa es otra propiedad que creo que justo la había escrito vos, Johanna, En la clase pasada. sí. Bueno, y en este caso, fíjense cuánto nos ahorraría usar módulos en un caso como este, porque nos saca la mitad de lo que se ve ahí. Acuérdense que menos 1 a la n o menos 1 a la j, y por lo otro que sea, no importa, el módulo, como es toda una multiplicación, se va a ir hacia el menos 1s y se va a ir toda la parte alternante, se me va. Entonces me va a quedar algo cortito que ahí voy a ver medio rápido si tiende a cero o no. Ujú. Eso sería, quería aportar eso, digamos, como que el criterio ese de la divergencia, si le quieren poner un nombre, o si no, simplemente ver que va a cero lo de adentro, es algo medio rápido que está bueno. Lo malo de eso es que las series que nos van a dar, en general va a tender a cero. Entonces voy a haber hecho eso y después no me va a servir porque no puedo hacer nada. Pero estas que son los primeros ejemplos que me cruzo, puede ser que está en el apunte sin módulo. Sí, pero pasa que lo del módulo después es algo que uno agrega. Claro, y lo del módulo viene de la teorema de las asociaciones que está en la primera parte. Uno puede hacer como cadenitas de teoremas, ¿no? ¿Sabes? Porque un teorema no lo diga, no puedo usar otro teorema. Claro. ¿Sí? La cadenita sería decir, bueno, me fijo si tiende a cero la asociación de adentro. Pero por otro lado, yo sé que una asociación tiende a cero, si solo sí tiende a cero el módulo, entonces aplico ese teorema y solo miro el módulo. Por ahí sí les sirve mientras que se lo memorizan, porque van a ver que después de tanto usarse lo aprenden. Hagan una listita con todos los teoremas de esta unidad, que son bastantes, tanto de asociaciones como de series, para tenerlos a mano cuando estén resolviendo los ejercicios. Creo que Dijo lo mismo el profe, que teníamos que hacer eso. Creo que todos hemos aprendido así. O sea, con los teoremas, o sea, con los enunciados, que vengan o hagan una mapita conceptual, lo que les sirva. Bien, entonces volviendo un poco a habíamos dicho que el término a sub j, que de la asociación era menos 1 a la j, por pi a la j sobre 2. Entonces fíjense en que esta es una asociación alternante porque va con un positivo y un negativo, y como recién habían propuesto, creo que Valentín, Tomás, o por ahí iba, que podríamos plantear dos subsucesiones y ver si convergen a cosas diferentes. ¿Por qué podríamos hacer eso y de qué nos serviría? Ahí les pregunto a ustedes. Porque si sabemos por un teorema del teórico que si
las dos sucesiones o convergen a puntos diferentes, entonces la sucesión principal no converge o diverge, al igual que si alguna de las subsucesiones no converge. Claro, perfecto. Esto de las subsucesiones es súper útil por esa razón. Entonces, ahora les voy a preguntar, a partir de esta sucesión a sub j, ¿qué subsucesiones se les ocurre? Dos diferentes. Cuando j es par o j es impar. Perfecto. Entonces, cuando j es... Capaz no convenga ver primero si es par, porque así no nos molesta ese tanto ese Lo que puedo hacer es, recuerden de aquel ejemplito que habíamos visto allá en una de las primeras clases de sucesiones, que ir sacando, que unas subsucesiones, sacarle términos a la sucesión más grande de manera ordenada. Entonces yo podría sacar aquí solo los pares, es decir, saco donde j es par. Entonces aquí sería 2k, bueno, llamémosle a esta mejor bj. Sí, bj. Entonces aquí pongo, si saco los pares, voy a tener potencias pares. Y aquí cuando tengo el pi, voy a tener 2j sobre 2. Entonces aquí voy a tener, simplificando me va a quedar j. Ahora, creémonos otra con los impares. Entonces aquí tendría menos 1 a la 2j más 1 por j por pi a la j más 1. Da las 2j más 1. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Bien, entonces ahora lo que tenemos que ver o analizar es a dónde convergen estas series. Es decir, calcular ambos límites. Entonces el límite cuando j se va a infinito de sub j. ¿A dónde se va ese límite? Fíjense en que... A infinito positivo. Perfecto. Bien, bien, bien. Fíjense en que este término... no importa qué valor tome j, va a ser siempre positivo, ¿no? Y de hecho va a ser siempre 1, porque estoy elevando, o sea, esto es lo mismo que escribir pi a la j. O sea, ¿por qué? Porque este menos 1 a la 2j es igual a 1. Eso es claro, ¿no? Entonces, cuando yo quiera tender el j a más infinito, con el j lo hago tender a más infinito, esto, como habíamos dicho recién, se va a más infinito. Bien. Y ahora... Y ya con ese nos bastaría, porque con que uno diverja ya nos dice que la serie no converge. O no. Sí. O sea que ya no es necesario sacar el CJ. Claro, sí. Si nos hubiera dado un valor entero, ahí sí sería Claro. necesario. Sí, sí. Entonces aquí, perfecto. Yo por eso estaba por calcular el otro límite, que de hecho no lo conseguí porque se va a menos infinito, pero es correcto lo que decíamos recién, de que como... Una cosa, para aclarar ahí, o sea, si ahora ponele Johanna a calcular el CJ y le daba positivo, infinito positivo, uno todavía no puede decir que, digo, la sucesión AJ, la original, tranquilamente podría estar yéndose a infinito, porque tiene dos subsucesiones que lo único que probamos es que se van a infinito. Para nuestro caso en particular, a nosotros nos da un poco lo mismo, que se vaya AJ a infinito, porque nosotros queremos que converja a cero.
¿sí? Entonces, si bien o diverge al infinito, no me importa qué pasa con la J. Entonces, que a lo sumo, en el mejor de los casos, va a irse a infinito positivo, por lo que acaba de probar del BJ. Claro. Y ya eso me alcanza para decir que la serie diverge. Sí, aquí si ustedes analizan van a ver además que esto se va a menos infinito, entonces ahí la serie va, es otra alternativa de ver que no converge. Por lo tanto, en realidad no sé si es igual a lo que yo estaba queriendo hacer esto porque yo les cuento, y ahí, bueno, ahí podemos debatir, yo con este análisis de las dos subsucesiones, como ambas sucesiones convergen a límites diferentes, por teorema puedo asegurar que la sub J no converge. No converge. Y por lo tanto, si A sub J no converge, ¿qué pasa con la serie original? O sea, con la sub J es el término de la serie, ¿no? De esta serie. Si este término, esta sucesión, es el término general de la serie, no converge, ¿qué pasa con la serie? La serie no converge tampoco. Exactamente, o sea, diverge, que es lo mismo. Entonces, la serie diverge. Y ahí terminaría este ejercicio. Hay una pregunta, ¿sería lo mismo que lo que estábamos diciendo recién solo considerando el sub J? ¿Sí, no? ¿Cómo? Que recién cuando hablábamos de que el sub J se iba más infinito, ya tengo una sucesión, una subsucesión que se va más infinito, por lo tanto la sucesión general. Claro, en el mejor de los casos seguiría infinito. En el mejor de los casos me refiero al mejor del posible convergencia. Acá ni siquiera pasa eso, ahora ya probaste que un término, o sea, hay una sucesión que se va al infinito y otra al menos infinito, o sea que de hecho es como una sucesión que va haciendo así, como tac, 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 y se va ampliando, como un Y. Claro. Pero, más allá de eso, digo, para los fines prácticos me alcanzaba con el BJ decir, ya está, AJ no come. Más rápido hubiera sido incluso ponerle un módulo ahí a la J, y eso automáticamente veía que uno se va al infinito en módulo. Si se va en módulo al infinito, no va a tender nunca cero. También. Ahí por ahí el consejo de chicos, cuando vayan a hacer estos ejercicios, vean si pueden usar otro camino, como explayen su creatividad para, o sea, tienen un montón de cosas en esta parte de serie para usar. Entonces, capaz que el ejercicio tiene 2, hasta incluso me animo a decir 3 formas de hacer. Así que como para práctica, sí. Como práctica está bueno. Sí, perfecto. O sea, ojo, si están por el ejercicio 3 y hay que pasar al otro práctico, no hagan 3 de cada uno. Sí. No, estudien así por el final o lo que quieran, pero sí. Volvemos con 25 formas de hacer un ejercicio y después no tenemos nada de lo otro. Sí, y por favor ahí también traten de ir avanzando, o sea, no hagan todo